En este video veremos las formas de derecho, la vigencia de las leyes en el tiempo y los principios que se aplican en caso de contradicción entre dos normas aplicables para la resolución de un caso concreto. Y al finalizar, sintetizaremos el contenido. Existen diversas formas de distinguir el derecho. Entre las más relevantes se encuentran las siguientes. 1. Entre derecho natural y derecho positivo. En cuanto al derecho natural, en el transcurso de la historia han existido diversas concepciones acerca del mismo. De manera general, todas ellas consideran al derecho natural como un conjunto de prerrogativas inherentes a la condición del ser humano, quien nace gozando de ellas y no están sujetas a la concesión del Estado ni de ninguna otra autoridad. No necesariamente debe ser escrito. Por ejemplo, el derecho a la vida, la salud, la locomoción, etc. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas que rigen en un país y emanan del Estado, pudiendo obtenerse su obediencia y acatamiento por medios coercitivos. El derecho positivo es producto de los hombres y refleja un interés económico, social y político de cada momento histórico. Por tanto, el derecho natural, que hoy en día recibe la denominación de derechos humanos, está constituido por prerrogativas que posee el individuo por el solo hecho de ser un ser humano, aunque dichas prerrogativas no sean reconocidas por el Estado en determinado lugar. Por el contrario, no existe derecho positivo si el Estado no lo aprueba y promulga a través de normas jurídicas. Otra forma de distinción del derecho es entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. El derecho sustantivo es el conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos y deberes de los individuos, y el derecho adjetivo está constituido por normas que ponen en movimiento al derecho sustantivo. El derecho sustantivo es denominado también derecho de fondo, en contraposición al derecho adjetivo, que es un derecho de forma. El derecho sustantivo es la parte sustancial de la norma jurídica y el derecho adjetivo es la parte procesal o procedimental. El derecho sustantivo se encuentra contenido, por ejemplo, en el Código Civil y Código Penal. El derecho adjetivo se encuentra en los códigos de procedimiento civil o procedimiento penal. En otras áreas, tanto las normas sustantivas como adjetivas se encuentran en el mismo texto legal, como por ejemplo el Código de Familia o el Código Tributario. Y tenemos la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas que regulan la conducta de los hombres en sociedad y a cuyo acatamiento están obligados mediante la coerción. Es un mandato escrito.
Y ya vimos que el derecho positivo es un conjunto de normas jurídicas escritas que rigen en un país y que emanan del Estado, pudiendo obtenerse su obediencia y acatamiento por medios coercitivos. Como se puede apreciar, el concepto de derecho objetivo y derecho positivo son muy similares, puesto que son sinónimos. El derecho subjetivo es el conjunto de facultades que corresponden al individuo para que éste pueda ejercitar las atribuciones que le conceden las normas jurídicas. No se trata de normas escritas, sino que rigen dentro del fuero íntimo de las personas. Es la convicción que tiene el individuo de ser titular de los derechos que se encuentran contenidos en el derecho objetivo o positivo. En cuanto a la vigencia temporal de las leyes, la vigencia de una ley está dada por dos momentos específicos. La publicación, que es la que marca el nacimiento de una ley. Esta publicación debe ser realizada en la Gaceta Oficial de Bolivia. Además, también es importante que el Estado le dé la mayor difusión posible a la ley, puesto que existe la presunción de que la ley es conocida por todos y nadie puede alegar lo contrario. El otro momento es la derogación y abrogación. Ambos términos significan dejar sin efecto una ley. La diferencia radica en que se denomina abrogación cuando la ley es dejada sin efecto en su totalidad. Se denomina derogación cuando la ley es dejada sin efecto parcialmente, es decir, en algunos de sus artículos, capítulos o libros. La derogación y abrogación pueden ser expresa o tácita. La derogación o abrogación es expresa cuando en el texto de la nueva ley, generalmente en el capítulo de disposiciones finales, se determina de manera expresa que la ley anterior queda derogada o abrogada. Y es tácita cuando entra en vigencia una nueva ley de igual o mayor jerarquía que regula el mismo ámbito regido por otra anterior, pero no se deja expresa constancia de la derogación o abrogación de la anterior norma. Con respecto al ordenamiento jurídico, o qué es el ordenamiento jurídico. Las normas jurídicas de un Estado no constituyen normas aisladas, sino que forman parte de un todo estructurado de modo armónico y respondiendo a una determinada lógica interna. En teoría, todo el ordenamiento jurídico debe ser coherente y no deben existir contradicciones entre sus normas. Sin embargo, en la práctica, tal contradicción se presenta con frecuencia, generando la duda acerca de la norma aplicable a un caso concreto. Para resolver el conflicto, se adoptan los siguientes principios. El principio de temporalidad, de acuerdo con el cual, cuando existe contradicción entre dos normas promulgadas en diferentes momentos,
La posterior prevalece sobre la más antigua. El principio de jerarquía, que se aplica cuando existe contradicción entre dos normas de rango diferente. Se aplica la norma de rango superior sobre la inferior. Y el principio de especialidad, que se aplica cuando existe contradicción entre una norma que regula una determinada materia de manera específica y otra de modo general. Prevalece la norma especial. Por ejemplo, las normas de la Ley 1008, que para juzgar los delitos de narcotráfico se aplican con preferencia a las normas del Código Penal y Código de Procedimiento Penal. En síntesis, se distinguen diversas formas de derecho. Así tenemos el derecho natural, que está constituido por prerrogativas inherentes a la condición del ser humano, que no requieren el reconocimiento por parte del Estado. Y el derecho positivo, cuya existencia está condicionada a su aprobación y promulgación por los órganos competentes del Estado. El derecho sustantivo y derecho adjetivo, que son dos formas complementarias de derecho, porque el derecho sustantivo señala el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los individuos. Y ante la vulneración de derechos o incumplimiento de deberes, en las normas del derecho adjetivo encontraremos los procedimientos a seguir para desarrollar un proceso penal, civil, familiar o el que correspondiera para lograr la restitución de los derechos o forzar el cumplimiento del deber omitido. El derecho objetivo es el derecho escrito, sinónimo de derecho positivo. Por el contrario, el derecho subjetivo es la íntima convicción que tiene un individuo de ser titular de los derechos que se encuentran contenidos en el derecho objetivo o positivo. La vigencia de una ley está dada por dos momentos específicos. La publicación, que marca el nacimiento de una ley, y la derogación o abrogación, que dejan sin efecto la ley. Cuando existe una contradicción entre dos o más normas jurídicas que pudieran ser aplicables para la resolución de un caso concreto, el juzgador debe determinar cuál es la norma de aplicación preferente, considerando tres principios básicos. El principio de temporalidad, por el que la norma más reciente prevalece sobre la más antigua. El principio de jerarquía, por el que la norma de rango superior prevalece sobre la de rango inferior. Y el principio de especialidad, por el que la norma que regula una determinada materia de manera específica se aplica con preferencia a otra que regule la materia, pero de modo general.